¿Sabes cuál es tu estereotipo del ser en la terapia del análisis del alma? En este vídeo te voy a explicar de una forma breve y simplificada para que puedas calcularlo sin ningún tipo de problema, para que sepas identificarte realmente cuál es tu estereotipo del ser, para que sepas exactamente qué tipo de personalidad, qué tipo de matices pueden ser más fundamentales en tu tipo de personalidad y qué tipo de karma puedes conllevar. Realmente se necesita muchísima información porque es de una forma más analizada dentro del árbol sagrado familiar, porque hay que saber realmente el tipo de influencias que has podido tener en tu vida, sobre todo en tu hogar, en tu infancia, en tu adolescencia, con tus progenitores y las personas que han formado parte de tu vida, porque es un tipo de estereotipos, tanto de tus progenitores como de tus abuelos. Toda esa información se ha ido pasando de unas generaciones a otras y eso está influenciando también de una forma genética, espiritual, en la persona, ese tipo de personalidad y karma que pueda tener, ese tipo de aprendizaje. Esto es de una forma generalizada, pero realmente, ¿cómo se puede calcular? A través de nuestra fecha de nacimiento. Cada número que compone una fecha de nacimiento nos está aportando una información relevante hacia esa persona, de realmente de tipo de influencias que van a estar produciéndose en su vida de forma kármica y qué tipo de personalidad puede tener esa persona. Pero la composición total nos puede dar muchísima información, pero el estereotipo del ser es la suma total de esos números. Nos da como resultado un solo número donde va a definir realmente a esa persona, aunque el resto de números nos pueda dar más información, pero la base fundamental de cómo va a predominar esa situación de la vida de esa persona, su conducta, su personalidad, va a ser ese resultado final de la suma total de esos números. Esto no tiene nada que ver ni con numerología, ni con tarot, ni con astrología. Es una técnica espiritual totalmente innovadora que no tiene nada que ver con este tipo de técnicas. Entonces, realmente vamos a poner unos ejemplos para que los podáis ver de una forma fácil. Escoger la fecha de una persona en concreto, vuestra fecha de nacimiento. En la terapia ELCA el número 0 no tiene una cierta importancia, no tiene un cierto valor, pero lo podéis sumar porque al final el resultado es el mismo. Vamos a poner dos ejemplos para que sepáis cómo lo podéis realizar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una persona que ha nacido el 2 del 3 de 1979. Tenéis que sumar cada número de esa fecha de nacimiento y nos dará un resultado. Ese resultado total tenéis que reducirlo a un solo número. En este caso ha dado el resultado 31. Y el resultado nos sale el 4, que es un estereotipo del ser, el constrictor. Este tipo de personas suelen ser, todos los estereotipos del ser, todos tienen una parte muy positiva y pueden tener también una parte muy espiritual. Y también tiene una parte que puede ser femenina, una parte masculina o puede ser una parte neutral. Todo esto va a influenciar mucho en la persona. También en qué balanza pueda estar, porque hay personas que posiblemente puedan tener un estereotipo del ser que no esté muy trabajado y puede estar en la parte más negativa o puede estar en la parte más positiva y esté más trabajada esta persona. Pero todas las personas tienen tanto una parte de luz como una parte de oscuridad, pero puede haber más abundancia de una que de otra. Entonces, por ejemplo, este estereotipo del ser de esta persona suelen ser personas que posiblemente en su árbol sagrado familiar alguno de sus antepasados, incluso de sus progenitores, hayan venido a repetir el mismo patrón o simplemente vengan a hacer un tipo de sanación que por parte de los padres no lo hayan tenido. Entonces estas personas suelen ser personas con ideas poco flexibles, son personas que llegan a lograr y conseguir sus metas, pero son personas que hay que tener muchísimo cuidado porque tienen una parte materialista muy positivas si las saben trabajar muy bien, pero al mismo tiempo pueden ser totalmente lo contrario, pueden abusar demasiado de otro tipo de personas. Entonces hay que mirar muy bien este tipo de estereotipos del ser, qué tipo de información han podido tener y qué tipo de persona puede ser. Claro, esto no puede ser una sentencia, porque claro, a través de una fecha de nacimiento y a través del estudio del árbol sagrado familiar no podemos saber exactamente qué tipo de experiencias ha podido tener a lo largo de cada etapa de la vida de la persona para saber qué tipo de persona es. Pero sí que nos aporta muchísima información de una forma globalizada y más personalizada si se hace más el estudio más profundo. Por ejemplo, vamos a ver otro tipo de persona, por ejemplo, una persona nacida
el 20 del 11 del 2000. Aquí hay muchos ceros, lo podéis sumar sin los ceros, que nos va a dar el mismo resultado. Lo que pasa es que si lo sumamos con los ceros, pues nos dará un total, como es lógico, de 4 números, pero el resultado al final va a ser el mismo, porque lo que tenéis que hacer es reducirlo a uno solo. Por ejemplo, vamos a poner, entonces si sumamos 20 más 11 más 2000, nos sale 2031. Este lo reducimos sumando 2 más 0 más 3 más 1, nos sale 6, nos sale el estereotipo del ser, la decisión. Si sumamos 2 más 1 más 1 más 2, el resultado al final va a ser 6. Entonces nos sale el mismo estereotipo del ser, la decisión. Este tipo de estereotipos del ser, todos los tipos de estereotipos del ser siempre tienen una parte de connotación espiritual. Hay unos estereotipos del ser que son más espirituales totalmente, pero eso no quiere decir que todos los estereotipos del ser vengan a trabajarse, a hacer un trabajo espiritual. Sí que es verdad que todos es responsabilidad de cada estereotipo del ser hacer su propósito espiritual, su trabajo espiritual como persona, tomar de conciencia que lo que venimos es realmente a ser mejores personas. Entonces, realmente este estereotipo del ser siempre son personas muy amorosas, se involucran muchísimo en el amor, pero siempre van a tener mucho conflicto en muchas situaciones de su vida. Y es, como he comentado anteriormente, este tipo de estereotipos posiblemente se le vayan a presentar constantemente situaciones de toma de decisiones en su vida, porque realmente tendrán que resolver ciertos conflictos, pero sobre todo conflictos que tienen a nivel interior, porque hay un desequilibrio entre la emoción y el pensamiento de este tipo de personas, posiblemente porque no hayan sido personas donde en su árbol sagrado familiar no hayan podido tener una seguridad por parte de los progenitores o el entorno, que no hayan tenido una firmeza interior realmente de cuál es su tipo de definición como persona, lo que quieren en su vida. Bueno, estos son unos ejemplos realmente lo que es de los estereotipos del ser, del análisis del alma, de la terapia ELCA. Bueno, que ya sabéis que tenéis el libro, que podéis hacerlo de una forma simplificada. En el libro lo podéis comprar, que lo tenéis en venta en tiendas online, en Amazon, Snap, en el Corte Inglés, lo tenéis a la venta, lo podéis comprar y poder realizar vuestros propios análisis, donde nos puede dar muchísima información realmente de tomar conciencia realmente de la persona para que pueda trabajarse, y segundo, también para saber cuál es su tipo de propósito de vida. Bueno, si queréis más información para hacer más estudios sobre vuestro árbol sagrado familiar, ya sabéis que tenéis nuestra página web donde podéis entrar y consultar para poder pedir cita para si queréis lo que es un tipo de sesión o de terapia con respecto a lo que es el análisis del alma. Muchísimas gracias y nos veremos en los siguientes vídeos.